Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En este sábado 18 de marzo estuve ausente 2 días, las disculpas del caso, pero vamos a continuar ahora con este estudio de la homilía de Monseñor Romero. Ahora damos el salto hasta el 13 de enero de 1980. Quiero invitarles a que veamos cómo Monseñor Romero poco a poco se va volviendo más fuerte, más enérgico, más decidido. En todo caso, es un profeta de Dios. En todo caso, es un doctor de la iglesia. En todo caso, es un santo que tiene claridad en los tiempos perfectos de la situación del país. Y también, si está claro, si está perfecto el tiempo, Monseñor tiene que dar la palabra perfecta, el juicio perfecto, la opinión perfecta, la sugerencia perfecta. Y de esto nos sentimos orgullosos y orgullosas sobre nuestro santo Monseñor Romero. El día de hoy, en esta homilía del 13 de enero de 1980, vamos a ser testigos y testigas de de una nueva situación, de un nuevo intento en el campo político, porque nació una nueva Junta Revolucionaria de Gobierno, una nueva Junta de Gobierno. Monseñor Romero siempre da el beneficio de la duda, pero pone las condiciones para que esto se haga realidad. El fragmento, la frase para el día de hoy dice lo siguiente: las comunidades eclesiales de base, el obispo, tenemos que vivir en comunión la realidad, porque no somos nosotros competentes como comunidad eclesial para tomar opciones concretas. En la actualidad se presentan, creo, tres opciones: la del gobierno, la de la oligarquía y la de las organizaciones populares. Cada una es libre, cada uno es libre de tomar la opción que quiera. Pero como iglesia, sí tenemos que señalar a cualquier opción el criterio evangélico de orientarlo hacia el bien del pueblo. Que ninguna opción se haga buscando ventajas personales o de grupos, mucho menos queriendo mantener egoísmos que atropellan al pueblo, sino que desde esta tribuna de la comunidad cristiana, el pastor y las comunidades cristianas tenemos la obligación de no parcializarnos, sino ser conciencia cristiana en medio de nuestro pueblo, precisamente para orientarlo todo a que este pueblo sea un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra. Esta es la frase que he escogido para el día de hoy, de esta homilía del 13 de enero de 1980. Creo que estamos de acuerdo en que Monseñor Romero sabe dar la palabra perfecta, la palabra idónea para cada momento. Este momento de 1980 no es la excepción. Maravilloso haber tenido y seguir teniendo un pastor como Monseñor Romero que analizaba la realidad. Tenía la capacidad, tenía el espíritu para poder hablar como Dios hablaría aquí en El Salvador. Oigamos a Monseñor. Ahora, hermanos, desde esta iglesia que trata de construir su bautismo, su fidelidad a su bautismo como pueblo sacerdotal, profético y real, tenemos que tomar conciencia de la realidad en la cual vivimos nuestra fe. Pero eso mismo nos da el criterio con que hemos de ver las realidades políticas que nos rodean. Las comunidades eclesiales de base, el obispo, tenemos que vivir en comunión
cuando iluminemos la realidad, porque no somos nosotros competentes como comunidad eclesial para tomar opciones concretas. En la actualidad se presentan, creo yo, 3 opciones. La de la oligarquía y la de las organizaciones populares. Cada uno es libre de tomar la opción que quiera. Pero como iglesia sí tenemos que señalar a cualquier opción el criterio evangélico de orientarlo hacia el bien del pueblo, que ninguna opción se haga buscando ventajas personales o de grupo, mucho menos mantener egoísmos que atropellan al pueblo, sino que desde esta tribuna de la comunidad cristiana, el pastor y las comunidades cristianas tenemos la obligación de no parcializarnos, sino ser conciencia cristiana en medio de nuestro pueblo, precisamente para orientarlo todo a que este pueblo sea un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra. En cuanto a la opción del gobierno, en esta semana se ha restaurado de nuevo la Junta de Gobierno y ya han trascendido algunos nombres del próximo gabinete de ministros que esperamos esta próxima semana. La democracia cristiana ha asumido este papel después de que las Fuerzas Armadas se comprometieron públicamente a impulsar el camino de los cambios y la democracia, desarrollando un proyecto popular y anti-oligárquico. Son palabras de la misma Fuerza Armada. Considera la Fuerza Armada, dice el texto, que esta es la alternativa histórica de El Salvador y está decidida a volverla, poniendo en la tarea todo entusiasmo y haciendo los sacrificios que sean necesarios. Y propone en concreto, de acuerdo con las condiciones que se le presentaron, cuáles serían esas líneas de este proyecto en el campo económico, en el campo social, en el campo político y en el campo militar. No me voy a detener a leerlo porque ya todos conocen cuáles son esas líneas del proyecto gubernamental pactado entre la democracia cristiana y las Fuerzas Armadas. Prácticamente veo yo en todo esto que se ha aceptado las condiciones que los ministros del gabinete anterior habían puesto para continuar en sus puestos. Lo que me extraña es por qué hoy se acepta, hasta con lujo de detalles, y no se trató de arreglar con los anteriores ministros. Ojalá que el haber aceptado hoy lo que antes parecía no haberse aceptado sea el reflejo de una conversión y de un sincero reconocimiento de un error, porque cuando se es humilde y se reconoce, pues se puede esperar también eficacia en la enmienda. Espero que esto no se quede solo en palabras, es mi otra advertencia, porque son los hechos y no las declaraciones y los convenios escritos. Son los hechos. Es verdad que las Fuerzas Armadas y esta nueva Junta están dispuestos a enfrentarse a la oligarquía
y a hacer que se distribuya más equitativamente la tierra y los ingresos. Los hechos lo van a decir. Por falta de estos hechos es que falta también la credibilidad. La gran tarea del gobierno es ganar credibilidad, y esta no se gana sino con hechos. Una de las cosas que implementarían rápidamente esta credibilidad es crear las condiciones necesarias y adecuadas en el campo político para que estos cambios, como dicen algunos, los hechos y las situaciones que motivaron la crisis anterior, sean verdaderamente hoy más eficaces. Para eso se necesita el cese de la represión, dilucidar la situación de los presos políticos, la investigación exhaustiva de los hechos sangrientos que se han estado sucediendo en el campo, el correspondiente castigo a los culpables y la indemnización de los dañados. A mí me extraña y me duele cómo queda ahora la situación de los desaparecidos. La comisión encargada de investigar como que dejó el trabajo, mientras también se retiraron los ministros. Y ahora en el nuevo convenio entre el partido político y las Fuerzas Armadas no se menciona el hecho de los desaparecidos. Como iglesia que defiende los derechos humanos sigue insistiendo, tienen que dar razón de este acontecimiento de los desaparecidos. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En este sábado 18 de marzo estamos a 8 días prácticamente de tener nuestra gran celebración en honor a Monseñor Romero. En todo el país hay varios eventos, varias actividades. Esperamos en Dios que todo transcurra con normalidad, que no vayamos a tener cosas que lamentar en estas celebraciones en honor a Monseñor Romero. El día de hoy, en las lecturas, vamos a estudiar algo inédito, algo propio de el profeta Oseas, coincidentemente con el Evangelio de Lucas. Oseas 6, del 1 al 6, dice lo siguiente: Vamos a volver al Señor. Él que nos despedazó, nos sanará. Él que nos hirió, nos vendará. En 2 días nos sanará. Al tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora, y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Su piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso les herí por medio de los profetas, los condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos dicho en otras ocasiones que al hablar de profetas, ya sea un hombre profeta o una mujer profeta, al hablar de profetas, estamos hablando de aquellas personas que nos hablan en nombre de Dios. Dios los elige, no son ellos los que se ofrecen. Dios los elige.
Y al ser electos, ellos solo hacen lo que Dios les manda, solo dicen lo que Dios les manda decir. Oseas es un profeta al que Dios escogió para poder decirle al pueblo de Israel: vuelvan, regresen al camino del Señor. Oseas es un profeta al que Dios le dice: mira, te vas a casar con fulana. Señor, pero ella es una prostituta. Sí, es que eso me pasa a mí con el pueblo. Me casé con una prostituta, con un pueblo prostituto. Y Oseas obedece a Dios. Por eso Oseas tiene la moral para decirle a este pueblo: andamos por malos caminos, vuelvan al camino, no sean prostitutas, no se vayan con el mejor postor, no se vayan con los ídolos detrás de esos dioses que son falsos y ustedes van detrás. Y la conclusión es la que estamos leyendo hoy, cómo Dios, a través del profeta Oseas, se queda contemplando la falsa piedad. Es como la neblina, como la llovizna que se evapora, se desaparece. No es eso lo que yo quiero misericordia, no quiero sacrificios, no quiero piedad de palabra, no quiero misericordia. Qué bonito. Por eso les herí por medio de los profetas, los condené por la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Hay que conocer a Dios. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, dice lo siguiente: por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba así en voz baja: oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y pago diezmos de cuanto poseo. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten piedad de este pecador. Les digo que éste volvió a casa absuelto y el otro no, porque quien se alaba será humillado, y quien se humilla será alabado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es el Evangelio de Lucas. Lucas es un evangelio de la misericordia. Es el evangelio de los pobres. Es el evangelio de la infancia de Jesús y de la ternura. Es el evangelio que casi nos presenta a un Dios Padre y Madre. Jesús, para poder contrarrestar la vanagloria de aquellos que se creían los más importantes, y podemos decir que todo el Sanedrín se consideraba más importante que los demás y trataban a los demás como servidores suyos, como esclavos suyos, ahora es el momento de presentar en parábolas las quejas de Jesús. En el templo hay una estructura. Hasta aquí pueden llegar los paganos. Aquí pueden entrar los judíos, pero hasta aquí quedan las mujeres y de ahí para allá pueden entrar los hombres. Después solamente pueden entrar los sacerdotes. Y al final hay un tabernáculo, un santuario. Para nosotros puede ser lo más parecido un sagrario, para los católicos. Una caja grande
donde está el arca de la alianza, están el candelabro de 7 brazos, etc. Y ahí el sumo sacerdote puede entrar una vez al año, porque ahí está Dios. Así se concebía a Dios en esa estructura del templo. Por eso el fariseo de pie ora, porque es un fariseo. El recaudador de impuestos está en el patio de atrás, porque no es fariseo, no es ni siquiera judío, seguramente. Él se queda bien atrás. Pero el fariseo desde delante, desde el lugar que le corresponde según la distribución del templo, puede alzar la voz y decir: te doy gracias, porque no soy como esos, ni siquiera como ese recaudador de impuestos, soy distinto. Y el publicano, el recaudador de impuestos, desde allá, desde la posición en donde puede entrar al templo, desde allá, solo dice una expresión: Señor, apiádate de mí, soy un pecador. La misericordia consiste en reconocerse pecador, para que Dios, con su misericordia, me reconozca y me dé mi lugar. Aquel regresó sin ser justificado, y el publicano ganó la misericordia de Dios. A mí me gusta en este programa tratar de ir más allá de los textos, para que no nos quedemos solo con que hay que orar como el publicano, no hay que orar como el fariseo. Más que eso, más que orar como uno, orar como el otro, se trata de ser como el otro. En la teología de estos textos está clara una intención. Hay dos modelos que se enfrentan con Jesús, y Jesús se enfrenta a esos dos modelos. El fiel cumplidor, eran 10 mandamientos, los hicieron 14, los hicieron 40, los hicieron 613, y hay que cumplirlos, los cumplidores. Y los otros, que ni siquiera tienen acceso a esa ley. Frente al cumplidor, y Jesús en Mateo le va a llamar cumplidores hipócritas, Jesús exalta al que no es cumplidor, pero es sincero. Son dos esquemas de religión. Usted conoce, estoy seguro, conoce los dos modelos en el ambiente donde usted se desenvuelve. El cumplidor y el que no cumple, no necesita cumplir. El cumplidor cae en la hipocresía, y el otro, el que ni siquiera conoce qué es lo que hay que cumplir, pero es sincero, es sincera. Y la sinceridad, el tener misericordia para él, logra la misericordia de Dios. Jesús presenta las dos opciones. ¿Ustedes quieren ser cumplidores? Sigan por su camino. Misericordia quiero, no sacrificio. O usted quiere ser del nuevo grupo, el que solo se fía de la misericordia de Dios, como este publicano. Oh Dios, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Nosotros elegimos qué modelo queremos. En este caso, el modelo judío era completamente el cumplidor y sigue siendo el cumplidor. Si pudiéramos estudiar el comportamiento de esa religión judía, diríamos, pues siguen igual como si nunca hubiera venido Jesús, y es así. Pero el otro modelo, el que confía en la infinita misericordia de Dios, a ese pertenecemos nosotros. Por lo tanto, aquí no se trata de que usted diga, lo que pasa es que yo rezo el rosario, lo que pasa es que voy a misa todos los días, lo que pasa es que. No se trata de eso, porque eso no es lo que importa.
Qué bueno que lo hace, qué bueno que lo hacemos. Aquí, por ejemplo, pertenecer a este equipo, a este grupo y estar todos los días, excepto los 2 que me perdí, estos 2 por el trabajo que tengo, pero estar día a día no nos hace mejores que otros. Tenemos que pertenecer a ese grupo que su fe, su confianza descansa en la misericordia de Dios. No en lo que nosotros hacemos, no en lo que somos. No, no, ese no es el método. El método de nosotros es, todo depende de la misericordia de Dios. Nadie, y aquí con decir nadie estoy diciendo nadie. Nadie se gana la salvación de Dios. Dios nos la regala. Nadie la conquista, porque no es nada de conquistar, es solo de recibir. La misericordia de Dios es un don, es un regalo. ¿La acepta o la desprecia? En esas 2 palabras se juega toda la vida. ¿La acepta o la desprecia? Bendiciones para todos y para todas.